¿Oyes? Allá tú sí oyes. Claro que he recibido críticas a esto, no creas que el programa de radio perfecto existe. Y además ni programa es. ¿Qué es? Un simple pasar el rato, tú y yo. Tú porque te da la gana, y yo exactamente por la misma razón. Te cuento algo, mira. Hace unos meses, o hasta hace unos meses, estuve haciendo radio de medianoche en la Mostra capitalina, y le llamo así por cariño. No encuentro otra forma más descriptiva de llamarle a esa ciudad en donde todos los locutores presumen que es la más grande del mundo. Nunca pude convencerlos de que no es cierto. Tal vez la ciudad más poblada del mundo, sí, pero la grandeza se mide en kilómetros o en moralidad. Quién sabe qué sea eso, pero la grandeza de espíritu y me lo explicas si eres grande o pequeñín de espíritu. Tú. ¿Yo? Ve tú a saber. Pájaro de cuenta y cuento, allá tú si oyes, y allá tú si algo me crees. Pero hablaba, sacaba yo la lengua al aire, tratando de buscarle el oído a la monstrua, y yo decía que era un programa para curar el insomnio. Sí, tal cual. Por cierto, allá en México existe un magnífico programa de polémica de esos de Vengan Cuatro, y hablemos aquí, yo les hago 80 preguntas inteligentes y ustedes me resuelven el problema del programa, y yo soy el que cobro. Un programa que se llama, bueno, el nombre es lo de menos, pero el mote publicitario dice, aquí le abrimos los ojos por los oídos. Y yo empezaba mis decires nocturnos diciendo, te cierro los ojos a través del oído. Te ayudo a bien dormir. Oyes, críticas y bien fundadas, que esto es aburrido, que esto suena distinto, que esto debía ser así, ya sabes. Tengo tanto volando con la lengua que ya hasta aprendí que las críticas son hermosísimas. ¿Por qué no me escribes, me criticas, me ayudas a perfilar mejor esto? ¿Por qué no me dices qué te interesa? Suena altisonante, suena ofensivo eso de qué te interesa, pero es cierto, si tú no me ayudas a resolver este problema verbal, pues ve tú a saber qué diga. Por ejemplo, ¿dónde estará la jaiba? Y no se me ocurre otra cosa que decirte ahora, sino preguntarte, ¿no has visto por ahí a la jaiba? Sucede que la jaiba era un compañero de banca, compañero de colegio, primaria, y la jaiba no daba de sí. No le ingresaban en la cesera los conocimientos históricos. Recuerdo un memorable examen semestral que fue a dar a las manos de su papá, y el papá no pudo menos que reírse de la respuesta que había marcado allí la jaiba. Preguntaban algo así como, ¿qué se conmemora el 16 de septiembre? Y él dijo que hay desfile y no hay clases. Ingeniosa respuesta. ¿No es cierto? ¿Cuánto sabes tú de historia? No te voy a preguntar qué se conmemora el 16 de septiembre o dónde queda la avenida con el mismo egregio nombre. No vamos a convertir esto en un cuestionario de conocimientos históricos, sino más bien me acordé de la jaiba porque, los traumas de la escuela. Si vieras cómo me dejó abollada el alma la escuela. No se me dio el estudio. No sé por qué. No se me dio la ciencia que yo veía a mis compañeros en el colegio en que estaba. Se acostumbraba al final del año a hacer una graduación y a los compañeros más inteligentes les colgaban medallas en el pecho y les daban condecoraciones. Algunos les decían príncipes o brigadieres, cosas, costumbrismos de la Edad Media todavía prevalentes en esa Guadalajara cincuental en la que yo crecí. Y hasta los 70 comencé a multiplicarme, y son cosas que te cuento aunque no tienes por qué enterarte tú de ello. Pero en la Guadalajara de los 50 yo tuve un problema de uniformidad en la escuela. A ver qué entiendes. Nos obligaban a usar en determinadas fechas el uniforme del colegio. Y claro, como mis padres no estaban tan buenos como para comprarme cada año el uniforme,
Pues creo que empecé la primaria con uno y acabé con el mismo uniforme. Tan difícil etapa de la formación académica. Y el problema es que yo crecía y el uniforme no. Y se notaba. El saco que me quedaba perfectamente al comienzo de la primaria, en los primeros años de la primaria, pues ya al aproximarse la hora del certificado de tan elevado grado académico, que sí tengo certificado de primaria, créemelo, sí lo tengo, el uniforme ya me quedaba con unas mangas sospechosamente breves. Yo había crecido. Y nada de extraño en eso, sino... Te puedo preguntar algo. ¿Te gustan los uniformes? ¿Qué tiene que ver eso con la jaiba? ¿Qué tiene que ver con mi uniforme de la escuela? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con tantas cosas. Ese nuestro oculto deseo de uniformarnos. Fíjate, los ingleses están tan domesticados, por llamarles de alguna forma, que tú te plantas en la calle, te detienes y al rato volteas y ya se ha formado tras de ti una fila. A los 10 minutos comenzarán a preguntar para qué es la cola o para qué es la fila. Ya tendrás que dar alguna explicación, pero les encanta formarse ordenadamente para todo. Son un país uniforme. Yo suelo decir que conoces el primer pueblo de Inglaterra y ya acabaste de conocer todos los pueblos de Inglaterra. Uniformados. Formados de una misma manera. La historia tiene, entre otras funciones o intenciones, tiene esa de uniformar al pueblo, de uniformar la nación. En otras latitudes, iba a decir primer mundo, pero eso resulta ofensivo. En otros países, donde se considera que los medios de comunicación son algo más que medios de distracción o medios de provocar la incomunicación familiar, donde se considera que la radio, por ejemplo, tiene una enorme virtud, oyes, que se llama inspirar, donde se entiende la televisión como una imagen que puede en un momento dado detonar esa nuestra infinita ansia de saber. ¿A poco a ti no te interesa saber, conocer, aprender? Yo creo que a todos de una forma o de otra, a todos nos interesa progresar en el conocimiento. Por ejemplo, ¿no te gustan los chismes? Es una forma de progresar en el conocimiento, por si no lo sabías, conocimientos banales. Y claro, el cerebro es la cesera humana. Es un poco como el mismo cuerpo. Si no se llena con elementos sólidos, se forma una especie de tejido conjuntivo que va llenando los espacios dedicados a mejores cuestiones. Oyes, el uniforme. Tú me dirás o pensarías en un momento dado que iba a hablar del uniforme de los policías citadinos. Fíjate, para que veas lo que es la moda, para que veas cómo en esa actitud del ser humano a uniformarse en uno se manifiesta en todos vestiditos del mismo color, cómo también influye la moda. Allá por 1970 y tantos, la televisión transmitió unos programas que tenían un nombre acronímico. ¿Sabe lo que son las acronimias? Son palabras formadas con las iniciales de muchas palabras. Aquel programa se llamaba SWAT, Special Weapons and Tactics. 4 palabras que se convertían en una SWAT, la abreviatura. En ese programa se demostraba cómo la policía de Los Ángeles, en California, allá arriba, en la alta o vieja California, en la alta o nueva California, que después quedó en California a secas porque la primera California fue la baja. Allá en Los Ángeles los policías uniformados de manera muy novedosa, usando las gorras al revés, vestidos todos de azul. Pues esa serie de televisión marcó una pauta continental, pues a poco todas las policías estaban uniformadas de la misma manera que el escuadrón llamado SWAT de Los Ángeles. Los anglosajones tienen una especial devoción por los uniformes.
En los trenes europeos, los que trabajan en los ferrocarriles, todos andan perfectamente uniformados, los de correos andan perfectamente uniformados. ¿Qué decir de los policías? ¿Qué decir de los militares? ¿Qué decir de los que trabajan en servicios hospitalarios? Uniformes. Yo le llamo el atuendo de las tribus. En lugares muy tipificados, vamos a referirnos a la Ciudad de México, a la monstrua que marca el paso uniformante de este país. Las tribus se visten de determinada manera. No son lo mismo las tribus de la zona rosa que las tribus de las áreas bancarias, que las tribus burocráticas que pululan por el centro de la Ciudad de México. Hay peculiaridades en ese tipo de uniformidad de uniformes que utilizan. Pero la historia es eso, una ciencia uniformante. Qué extraño que te lo diga, pero a fin de cuentas, muy tú si oyes, muy mirando. La historia va uniformando el pensamiento nacional. Y no es que la historia se haga por dogma o por decreto, sino la historia, parte de su virtud es precisamente la polémica, pero incluso en esa polémica se oye un tono uniforme. Uniformidad del pensamiento, porque sin una historia colectiva uniforme, o más o menos uniforme que no disforme o sin forma, no puede darse ese anhelo que se llama sencillamente la nación. Alguna vez recuerdo a Ortega y Gasset, disque filósofo español. Recuerdo que insistía mucho en el significado de la palabra nación. Él decía o señalaba que era un gerundio trunco, que la nación es lo que está cada día naciendo, que viene del pretérito y va hacia el futuro. Y no puede nacer la nación, ¿entiendes? Oyes, no puede nacer olvidando el pasado. La historia es eso, fenómeno uniformante, fenómeno que le da una forma a nuestro intento nacional. Ya dirás que esto es un lamento o una queja. Ya me remitirás al departamento de quejas que no sé dónde está. Si tú lo averiguas, dime, para ir. Pero, oyendo radio, viendo tele, aquí, pienso que se podía contar tanta historia a través de los medios. Como se hace en otras partes. En esos países que juegan en la primera división internacional o que compiten entre los pesos pesados. Que ellos sí utilizan los medios para darle uniformidad nacional, histórica, o mítica, si quieres, al ser nacional. ¿Te interesa la historia? Pues estás de acuerdo con aquel mi compañero que le decíamos la jaiba y que no sé dónde esté, debe ser un gran empresario porque se olvidó pronto de los libros, y recuerda ese refrán castellano: si quieres hacer dinero del libro, mantente lejos, cosa que no he atendido yo. Ciertamente. Y la jaiba, cuando nos preguntaron en el examen primario que qué se celebraba el 16 de septiembre, dijo que había desfile y que no hay clases. Con esa historia, ¿a dónde vamos? Carlitos Gil es mi cómplice en este salto verbal, sin red protectora abajo. Oyes, te busco, y me da mucho gusto haberte encontrado hoy. ¿Y cómo sé que estás aquí? Lo sé. No soy clarividente, sino simple individuo hablador de la radio. Álvaro González. Hasta pronto.